Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Juan Carlos Videgain, ministro de Gobernación, con quien vamos a conversar, por supuesto, de la situación de las emergencias a raíz de las lluvias que afectan como parte de la situación del invierno a nuestro país. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Los hemos visto trabajando de forma incrementada a raíz de la emergencia, ministro, una situación pues muy lamentable. Ya se había pronosticado que para septiembre iba a aumentar la cantidad de lluvia, por ende la saturación de los suelos también iba a incrementar y producto de esto pues ayer o anteayer 5 personas fallecidas en Huizúcar y una pareja en Pachimalco pues dejó como saldo fatal derrumbes en ambos sectores, ministro. Sí, no, lamentablemente es algo que nos conmueve mucho y estamos solidarizados con las familias. De hecho, se les está dando la atención a las familias de estas víctimas. Externamos nuestras más sentidas condolencias y la alcaldía, tanto como el gobierno, están atendiendo a las familias y todas las necesidades, se les ha apoyado en esta tragedia. También vimos al Cuerpo de Bomberos y a otras instituciones como la Fuerza Armada, la PNC y tácticos operativos, pues haciendo una labor bastante fuerte para rescatar a las víctimas. Lamentablemente nos sorprendió esto en la madrugada y nos dejó el saldo de 7 personas fallecidas, las 2 personas en Panchimalco y las 5 personas en Huizúcar. Sobrevivió un niño en Panchimalco, este está sano y salvo, gracias a Dios, ha sido atendido y de nuevo pues todas las instituciones del gobierno están dando la respectiva asistencia. Así que tenemos esta noticia pues que sucedió el día de ayer y lo único positivo que hay de todo esto es que el niño de 4 años de edad sobrevivió y también ya se le está dando la respectiva asistencia con las instituciones que se encargan de dar este tipo de atención, como es el CONNA y el Ministerio de Salud. Así que pues vamos a darle seguimiento a este tema. Ministro, también el día de ayer, a raíz de todo lo que está ocurriendo, se hizo una modificación a la alerta estratificada, alerta roja en 28 municipios y naranja para el resto del país. Así es importante que la población salvadoreña tenga en cuenta esta información, que está la alerta estratificada, pero también muy importante que las clases están suspendidas. Vamos a estar actualizando durante el fin de semana, vamos a estar en comunicación como es todos los días con el Ministerio de Medio Ambiente. Hay unas clínicas, siempre que tengo la oportunidad les cuento cómo funciona esta parte del sistema. Se hacen unas clínicas todas las mañanas y en esas clínicas en donde participa el Ministerio de Medio Ambiente, Protección Civil, ahí se hace la determinación de las alertas o los anuncios que se da como Sistema Nacional de Protección Civil para que la población tenga en cuenta las recomendaciones o medidas que deben de seguir para poder evitar incidentes. Actualmente tenemos la alerta estratificada, tenemos alerta roja en 28 municipios. Esta alerta roja está en Cuscatancingo, Aitustepeque, Santo Tomás, Santiago Texacuango, Rosario de Mora, Ilopango, Nejapa, Santa Ana, Tacuba, Concepción de Atacua, Paneca, Cuiznahuat, La Palma, San Francisco Morazán, Tejutla, Dulce Nombre de María, Concepción Quesaltepeque, Comalapa, Colón, Santa Tecla, Comasagua, Talnique, Chiltuipán, Zaragoza, San Salvador, Panchimalco, Huizúcar y San Miguel. En el resto del país se mantiene la alerta naranja, pero es importante también que la población sepa que cuando es alerta roja es porque hemos tenido una aceptación. Alerta naranja es el mayor grado de alerta que se coloca antes de tener una afectación. Eso significa que es muy vulnerable la zona del territorio en donde se
coloca la alerta naranja. Como Sistema Nacional de Protección Civil y como una característica importante del gobierno del presidente Nayib Bukele, siempre nos anticipamos a los hechos, preferimos ser precavidos, así que por eso es que el resto del país, adicional de los 28 municipios donde hemos tenido afectación, que es roja, tenemos la alerta naranja, que es el grado más alto antes de que tengamos una afectación puntual. Así que por favor, hacemos ese llamado. Ahora en la mañana amaneció lloviendo, todavía estamos monitoreando otro sistema que se está desarrollando en el Caribe. Vamos a continuar con lluvias, estamos en la parte más fuerte del invierno, esto es lo que hemos venido avisando y anunciando todo el año, así que es importante que hagan caso a este tipo de alertas. Es importante también que si se vuelven a suspender clases o el clima continúa y se vuelve a ratificar la suspensión de clases, que respetemos esto, tanto obviamente el público lo está haciendo, pero los privados también tienen que cumplirlo, porque es importante entender que cuando se suspenden clases, no solo se trata de que el niño no va a estar en otro lugar que no sea su casa, sino que también el trayecto de ir a la escuela o ir a una guardería o ir a clases extracurriculares pone en riesgo la vida de nuestros hijos. Esa es la lógica detrás de suspender clases, es mejor que estén sanos y salvos en sus hogares. Ministro, estos 28 municipios en alerta roja son diferentes características, es decir, no todos pueden ser, en este caso, que tengan taludes, puede ser que alguno sea que se pueda generar inundaciones, que esté cerca un río y pueda haber una crecida. ¿Podría ser diferente el riesgo geográfico que representa cada uno de estos sectores donde han declarado? Definitivamente es diferente. Por ejemplo, en la zona costera, depende cómo esté el tipo de afectación que tengamos con el clima. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con las mareas. Cuando nosotros hacemos la emisión de la alerta, se ponen todas las recomendaciones, se publican en las cuentas oficiales. Es importante que también las personas estén revisando las cuentas oficiales cada vez que nosotros hacemos este anuncio, y también todas las instituciones que también son cuentas oficiales, todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil hacen esa réplica en publicar la alerta y sus recomendaciones. Obviamente, de nuevo, para poner ejemplo, en las zonas costeras ahí son afectaciones de inundaciones, desbordamientos de ríos, o a veces los que se dedican a la actividad de la pesca, se les hace las recomendaciones de suspenderla, depende del nivel de alerta, y cuando son las cordilleras o la cadena volcánica o las montañas, ahí es donde tenemos que estar pendientes con el tema de deslizamientos, de taludes o movimientos de tierra. Así que depende de la topografía en la zona en donde estemos, es diferente a lo que le tenemos que poner atención. Y sobre todo, y que sucede mucho, que obviamente eso es desde las montañas hasta la costa, son los ríos que siempre tenemos que tener esa precaución de no ser temerarios y no cruzarnos esos ríos cuando tengamos una lluvia, o a veces, si sabemos que hay lluvia y lo anunciamos y lo decimos reiteradas veces porque sucede, tenemos lluvia en un sector más arriba de la zona en donde nosotros estamos, muchas veces nos sorprende la crecida. A veces ni siquiera está lloviendo en el lugar en donde nos encontramos, decidimos pasar el río, pero como estuvo lloviendo tierra o terreno arriba, viene esa crecida y sorprende y muchas veces deja fatalidades. Así que no vale la pena, lo mejor es hacer caso a las instrucciones o las recomendaciones que damos como Sistema Nacional de Protección Civil, tener esa paciencia que vale mucho, porque es una paciencia que nos puede servir es una paciencia que nos puede servir o esperar, mejor que pase la tormenta o que pase cualquier otra situación que tengamos, a arriesgarnos a perder nuestra vida o la de nuestros familiares. Ayer en uno de nuestros noticieros se veía una imagen de una corriente de agua bastante fuerte y algunos incluso en motocicleta temerariamente pues lo pasaban aduciendo de que no era muy alto. Y ahí quizás hace falta de conocimiento, porque puede ser que una corriente no sea en tamaño o en altura considerable, pero la fuerza del arrastre sí sea lo suficiente, que pasa y se lo puede arrastrar y generar un problema para esta persona. Sí, no, muchas veces puede que no sea una repunta, pero subestimamos la potencia de la corriente, y eso también sorprende. Sorprende, y es donde hemos tenido muchas pérdidas que lamentar.
Así que volvemos a hacer ese llamado. Es importante que esperemos, es importante de que no nos arriesguemos y sobre todo porque a veces las familias no solo pasa una persona, sino que pasa la familia completa y es mucho riesgo, no vale la pena. También veía a través de las redes sociales el trabajo que se estaba haciendo con las comisiones municipales y departamentales de protección civil ya en el terreno junto a los gobernadores, ministro. Y usted hablaba de las características y la topografía de los terrenos que varía obviamente dependiendo del lugar, y quien mejor sabe las características de ese lugar son las comisiones municipales y departamentales, quienes pueden decir aquí hay mayor riesgo, esta zona es más vulnerable a este tipo. Se vuelve importante dotarle de recursos en este tipo de emergencias con la alerta al trabajo que pueden realizar. Así es muy importante eso que usted dice. De hecho se ha activado un plan y la alerta tiene que ver con este plan y otra serie de acciones muy importantes. La alerta faculta no solo al gobierno central, sino que también faculta a las municipalidades, a los gobiernos locales, a poder activar sus fondos de emergencia. Recordemos que el sistema de protección civil es desde el gobierno central, las municipalidades y las comisiones comunales. Hemos estado trabajando desde el plan invernal en muchas comisiones comunales y han dado muy buenos resultados. También se ha trabajado con las alcaldías, obviamente, y bueno, pues los gobernadores hacen esa articulación, que son los presidentes de las comisiones departamentales. Ellos con las alcaldías que les compete según su territorio, pues hacen esa articulación junto con el gobierno central. Con respecto a lo que estamos viendo, que ya estamos en la parte más copiosa o fuerte del invierno, tenemos mucha saturación de agua en el suelo. Se giró una instrucción desde la Dirección General de Protección Civil a todas estas otras instancias, estamos hablando las departamentales, municipales y comunales, comisiones de protección civil, para que comiencen, de hecho desde ayer comenzaron a hacer esas inspecciones a todos los lugares en donde nosotros ya comenzamos a observar ciertas características fáciles de determinar para poder hacer evacuaciones preventivas. Como Gobernación y Sistema de Protección Civil, el año pasado inauguramos la dirección de albergues. Este año comenzamos con 34 albergues para recibir el invierno. Hemos ido sumando más, pero está ahorita activado toda la dirección en todo el territorio. ¿Qué es importante de esto? Mientras se hacen esas inspecciones o cuando esas inspecciones determinen un lugar de riesgo, que ya hay un formato y ya hay unas indicaciones en donde los inspectores junto con las alcaldías y los representantes comunales están haciendo con protección civil, esa información es trasladada a nosotros con la dirección de albergues. Cuando identifiquemos que tenemos que sacar a las personas de forma preventiva, se va a activar ya sea uno de los albergues que tenemos o se va a montar un albergue nuevo. Todo esto es lo que estamos haciendo como gobierno del presidente Nayib Bukele. Estamos haciendo como sistema de protección civil que está mejorado y está funcionando, pero es importante que la población ponga de su parte y es importante que la población colabore cuando ya sea la alcaldía o la Dirección de Protección Civil lleguen a su zona de vivienda y les digan, mire, con respecto a la inspección que se ha estado haciendo, hemos determinado que aquí hay un riesgo inminente para su familia, los vamos a llevar al albergue más cercano, por favor evacúen. Es importante que la población ponga de su parte. Muchas veces no quieren evacuar, muchas veces sí quieren evacuar, pero los que no quieren evacuar ponen en riesgo sus familias. Así que hago ese llamado, cuento de forma detallada cómo es lo que se está haciendo, cuáles son los pasos que se están haciendo para prevenir tragedias, para evitar lamentar situaciones. Pero es importante de que la población ponga de su parte y haga uso del servicio que está para salvaguardar sus vidas. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos, hay más preguntas para el ministro esta noche.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros, ministro. Cerrando el segmento anterior, usted mencionaba el trabajo coordinado con la dirección de albergues que se está realizando. Según el dato que tenemos, están habilitados el de La Palma, la zona de Conchagua, San Luis Talpa y San Miguel en este momento para las personas que voluntariamente se han autoevacuado y llegado, o los que ha sido necesario que el sistema de protección civil pues los movilice por el riesgo que podría representar sus viviendas. Sí, así es. Como decíamos en el bloque anterior, y siempre explicamos que está esta dirección de albergues. Esta dirección de albergues es muy importante para el Sistema Nacional de Protección Civil porque además de modernizar los equipos de reacción, que es pero muy importante, también hacía falta una atención digna, una atención bien administrada a las personas damnificadas. Y con esta venimos a solucionar instalando la dirección de albergues, que ha funcionado muy bien desde el año pasado. Desde el año pasado se dejaron de utilizar las escuelas, desde que tenemos esta dirección, y se le ha dado un enfoque diferente a la atención de los damnificados. Se dejaron de utilizar escuelas, que esto nos traía otras consecuencias, daños de infraestructura y otras situaciones que eran muy difíciles de controlar y de manejar. Con la dirección de albergues, nosotros ahora incluso hemos implementado tecnología, llevamos una buena administración de los insumos, llevamos una buena administración general de la demografía del albergue, de las situaciones. Ustedes pueden ver cada vez que tenemos un albergue, no solo la dirección de albergue y protección civil, inmediatamente llega el Ministerio de Salud, que se activa, inmediatamente llega el despacho de la primera dama, inmediatamente ustedes ven al CONNA, ven al ISDEMU, ven a todas las instituciones articuladas dando una atención de calidad digna a las personas que están albergadas, y eso es muy importante porque esto nos ayuda a poder apoyar a estas personas de ese trauma que han tenido por la afectación de la emergencia, que se atendió con los equipos de respuesta, ya sea Protección Civil, Bomberos, Fuerza Armada, etcétera. Entonces, es muy importante que esa dirección esté como esté y el trabajo que está haciendo. Actualmente tenemos 5 albergues activos. De los 34 hemos abierto 2 o 3 más, hemos abierto 3 más en La Palma, y estamos habilitando el albergue del Centro Obrero también. Okay. Llevamos varios días atendiendo a La Palma. La alcaldesa de La Palma está haciendo un gran trabajo también. Hemos estado trabajando de forma articulada con ella, con todo su equipo. Bomberos está allá, Protección Civil, la Fuerza Armada, PNC, todo, Fovial ha estado también atendiendo varios derrumbes que hemos tenido en calles de La Palma. Así que llevamos varios días, por eso es que tenemos más albergues actualmente en La Palma y se está atendiendo bastantes personas. De estos 5 albergues que tenemos a nivel nacional, tenemos un total de 104 personas que se están atendiendo y 31 familias. Tenemos en el Centro de Retiro Cristiano La Palma Chalatenango 8 familias, 31 personas. Ahí son 17 adultos y 14 menores de edad. Tenemos también en Iglesia Cristiana San Miguel Tepezonte en La Paz, tenemos 2 familias, 7 personas, con 5 adultos, 2 menores de edad. Tenemos en Casa Comunal Huizúcar La Libertad, 2 familias, 19 personas, 8 adultos y 11 menores de edad. Y en Huizúcar se está haciendo la evaluación de otras familias que están en zonas vulnerables para que este albergue, que tenemos con una capacidad mínima de 50 personas, se alberguen preventivamente mientras pasan estas lluvias. Tenemos también en Casa de Retiro en Conchagua, La Unión, tenemos 7 familias, 22 personas. También en La Unión tenemos ya un par de días de tener afectaciones. Todo el agua que ha estado cayendo de Honduras nos ha estado afectando en La Unión desde hace unos 3-4 días. Tenemos ahí muy activa a nuestra gobernadora, lo mismo en San Miguel, y hemos estado trabajando también con las comisiones municipales y comunales, y hemos estado atendiendo pues con este albergue a esas personas que han salido afectadas. También en Distrito Las Tunas, Conchagua, La Unión, también ahí tenemos 8 familias, 25 personas albergadas. Así es el inventario que tenemos de albergues, y como dije al inicio, tenemos a todas las instituciones que están atendiendo a las familias en los albergues. Así que
es algo muy positivo que este gobierno ha hecho, no se había hecho nunca y ahora se les está dando un trato digno a las personas. Y esto es muy importante porque no solo es para la atención que se les está dando como gobierno el presidente Bukele, sino que también este trato digno, ese buen manejo de inventario de todo lo que se está haciendo en el albergue ha venido a abrir las puertas aún más a la cooperación que siempre han estado ahí, las instituciones como World Vision, por ejemplo, que nos ayuda mucho y trabaja bastante con nosotros, y así tenemos también a otras instituciones que siempre ayudan a la Comisión de Albergues, y esto pues abre las puertas a que la ayuda sea más fluida, que sea más fácil la ayuda, y estas instituciones pues se sienten más seguras en que la ayuda que se está dando se está realmente utilizando a las personas damnificadas. Ministro, veíamos lamentablemente en la zona de Huizúcar algunas personas que no quisieron ser evacuadas, contiguas a la zona donde ocurrió el deslizamiento de tierra, y les decían, mire, va a haber seguridad en el sector por parte de las autoridades, hay un riesgo en la zona de un nuevo derrumbe, pero hay gente que todavía se resiste, quizás porque dice, yo he vivido aquí tantos años y es la primera vez, no creo que se repita, o el mismo tema de si dejo mis pertenencias puedo perder, o si no trabajo no voy a tener que comer, priorizando otro tipo de cosas más que realmente sus vidas. Y este es un tema no exclusivamente de zonas vulnerables, como lo vimos aquí en San Salvador. Hay sectores que no son casas de adobe o bajareque, como se puede ver en la zona rural, sino construcciones más sólidas, pero que también tienen a la par una ladera, que también de repente pueden llegar a decirle, mire, hay que evacuar, y deben de hacerlo. Sí, es muy importante que las personas, por eso digo, y siempre lo recalco y explicamos mucho detalle cómo es que el gobierno del presidente Bukele ha modernizado estas instituciones de respuesta. Y no solo ha modernizado las instituciones de respuesta, sino que también las de seguimiento después de la crisis. Pero si la población salvadoreña no pone de su parte, uno, acatando las recomendaciones de las instituciones de respuesta a emergencias, más la de posterior a las crisis, que es la Dirección de Albergue, y todas las demás instituciones como el COGNA, el ISDEMO, MinSal y otras instituciones que los atienden en los albergues, es bien complicado poderles asistir. Hemos tenido a veces que llegar a lugares que evacuamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Dirección de Albergue, unidades de transporte en donde tratamos de hacer evacuaciones preventivas, y cuesta mucho convencer a las personas para que sean evacuadas. Muchos obviamente se dejan evacuar, muchos son conscientes del peligro, pero hay todavía una parte de la población que todavía no hace esa conciencia, no hace no recapacita el riesgo en el que está, porque pensamos de que nunca nos va a pasar nada. Eso es erróneo, y muchas veces ese pensamiento, ese razonamiento hace que sucedan estas tragedias, porque entonces nos descuidamos, nos volvemos temerarios, y cuando sucede la tragedia es en un cerrar de ojos, y ya no hay mucho que hacer después. Nosotros queremos evitar eso. Este gobierno ha tratado de hacer una cultura preventiva, ha funcionado mucho esa cultura preventiva, pero todavía hay personas, y eso lo recapacitamos mucho, no solo en el tema del invierno, cuando activamos los planes vacacionales, con el tema del tráfico y la forma como conducimos en las playas, cuando nos bañamos o en los lagos. Hacemos siempre esa recapacitación de sentido común, de cuidarnos, de acatar esas medidas, porque al final pues es para salvar la vida de ustedes y la de sus familias. Ministro, una característica de estas dos familias que lamentablemente suman siete personas en los dos casos, sí, en Huizúcar y Panchimalco, es que ocurrió en horas de la noche, es decir, mientras la gente ya descansaba. En la madrugada, sí. En la madrugada, donde está más vulnerable de repente a no poner atención al clima, a que no se puede escuchar si empieza una situación de derrumbe o algo, pero ahí es donde la gente debe de estar consciente de su lugar de terreno, de las características de su vivienda. Yo veía una infografía donde le decían, si su vivienda está a la par de un talud con estas características, debe de estar consciente. Es decir, si ya pasaron 3 horas y la lluvia no cesa y se empieza a generar derrumbes en las cercanías, pues esta familia no debe de esperar o decir, ojalá que se quite y vamos a dormir.
si hay albergues que están habilitados cerca de su hogar, es mejor decir, bueno, movámonos y regresamos en la mañana y poder despertar y estar con bien a vivir una situación como esta. Sí, no, y además nosotros activamos, bueno, tenemos las 24/7 los números de emergencia activos. Entonces es importante que si ustedes determinan que hay un riesgo, hay un problema, nosotros hemos invertido sus impuestos para atender a la población salvadoreña. Hemos invertido sus impuestos en protección civil precisamente para salvaguardar sus vidas. Entonces está el 2281-0888, por ejemplo, 913 bomberos o 911 de la Policía Nacional Civil. Nosotros estamos en el Centro Coordinador de Emergencias, todas las instituciones se activan y si hay personas que se percatan de que hay un peligro en la zona donde ustedes viven, nosotros inmediatamente llegamos. Nosotros hacemos monitoreo constantemente, obviamente que estamos pendientes también, recibimos mucha información, recibimos mucha data en la cual nos determina en dónde puede haber un peligro, en dónde puede haber riesgo, y es que ustedes han visto durante el plan invernal todo ese operativo, toda esa estructura que tenemos de todas las comisiones, de todas las instituciones de la Comisión del Sistema Nacional de Protección Civil, activa y trabajando en la zona. Pero, como usted bien dice, y ese es un muy buen consejo, si ustedes ven de que en la zona donde viven y las características que nosotros les decimos que pongan atención son las que están viendo, pues ustedes pueden hacer uso del sistema que nosotros siempre avisamos, lo repito, 2281-0888, 913-911, y nosotros inmediatamente pues los vamos a asistir porque para eso estamos. En el tema de Huizíhucar y en el tema de Comalapa, es precisamente eso es lo que sucedió lamentablemente, y hay que decirlo. Vivimos en un país altamente vulnerable. ¿Pero por qué vivimos en un país altamente vulnerable? Porque tenemos un error de diseño urbanístico. Este error de diseño urbanístico nos ha hecho que vivamos en zonas en donde no se deben de vivir. Obviamente no es culpa de la gente, es culpa de los funcionarios de los gobiernos anteriores que simplemente no les importó para nada dónde iban a permitir que las personas se asentaran o en dónde se daba permiso o en donde no se daba permiso, se hacían construcciones que no tenían permiso, se hacían construcciones en donde el empresario pensaba más en sacar dinero que hacer una construcción realmente fuerte para que fuera duradera. Pues hoy estamos viviendo, y lo hemos vivido siempre, estas consecuencias. Lo que pasa que nunca se había dicho, seguían los gobiernos y seguía sucediendo lo mismo. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio de Vivienda y con otras carteras de Estado para poder ir corrigiendo este error de diseño urbanístico. No se puede hacer tan rápido, pero hay que ser conscientes que estamos en un país vulnerable y no es porque esté lloviendo y no es porque tengamos movimientos de tierra, es porque simple y sencillamente los gobiernos anteriores no les importó ese desarrollo urbanístico que se viniera dando de forma desordenada, y esa es la consecuencia que tenemos en muchos lugares, o si no es que en la mayoría de lugares, en donde nos sorprenden estos deslizamientos de tierra, porque hay casas que no debieron de estar ahí, donde hay inundaciones y se inundan las casas porque hay casas en los ríos o en las quebradas que no debieron de estar ahí. Pues ahora es parte del trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele y se ha venido trabajando desde el 2019 en corregir todas estas cosas. Lamentablemente, este error urbanístico es tan grande, es tan agudo el problema que nos han dejado, que no es tan fácil de corregir como otras cosas que se han corregido en tan solo 3 años. El sistema de salud se ha mejorado, la seguridad, hoy somos el país más seguro de América. En 3 años pudimos erradicar a las pandillas, que era un cáncer que nos venía afectando desde hace 30 años. Y todas esas cosas positivas pues están cambiando. A lo que se viene a sumar es esa corrección de diseño, de desorden urbanístico, que en muchos programas pues lo hemos comentado, y eso venimos trabajando y lo seguimos trabajando y lo vamos a mejorar, y estoy seguro que lo vamos a superar. Pero ese es el problema, esta es la consecuencia que estamos sufriendo los salvadoreños por ese problema ocasionado en los gobiernos anteriores, y por eso es que nosotros lo primero que hicimos fue fortalecer las instituciones de emergencia, precisamente
por esa conciencia de que sabíamos lo que teníamos, sabíamos el problema que nos habían dejado y sus consecuencias. Tenemos las instituciones fortalecidas, se están atendiendo, pues a la par hemos venido trabajando en corregir este error de diseño del desorden urbanístico. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar hablando de trabajos como por ejemplo lo de ahora, lo de la 49 Avenida, un tramo que se inundaba, algunas situaciones integrales que se van a realizar en este punto y también la estadística, ministro, del el consolidado a septiembre, árboles caídos, viviendas afectadas y todo lo que se ha estado trabajando como parte de Gobernación y Protección Civil. Vamos a la pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, cuando se generaba la situación de lluvia, estábamos acostumbrados a ver en la 49 Avenida ese empozamiento de agua, algunos vehículos que quedaban flotando, motocicletas y todos los problemas que ya tradicionalmente se daban en este sector. Últimamente ya como parte de Protección Civil vimos a los equipos con las famosas bombas achicadoras para sacar el agua de un lugar y evitar que esto sucediera, pero se está dando un paso a una atención integral. Ahora llegaba el ministro en la mañana de Obras Públicas y anunciaba unos cierres por trabajo ya de forma permanente, precisamente para evitar ese tipo de problemas en vías tan importantes que pues conectan la ciudad. Sí, en efecto, ahora se comenzaron las obras, es una muy buena noticia que estamos dando. El Ministerio de Obras Públicas hoy comienza a hacer esa corrección del problema que se tiene en la 49. Por años se ha tenido este problema, esto se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás, se hizo un estudio de factibilidad, se hizo una licitación y ahora pues el ministro de Obras Públicas está ya dando por inicio las obras. Así que esperamos que muy pronto esté, esperamos que el otro invierno ya no tengamos este tipo de afectaciones y estoy seguro de que ese va a ser el resultado. Así que es una buena noticia para los salvadoreños, para los capitalinos principalmente y todas las personas que transitamos en esa calle. Veíamos la estadística de la conferencia que brindaban ustedes del 1 al 21 de septiembre, 89 árboles caídos, 38 viviendas afectadas, 52 vías obstruidas, entre otras emergencias que se habían incrementado durante este periodo, que claro, hay más lluvia. Sí, de hecho está un poquito más actualizado el hay nuevos dato. Datos, Se lo voy a dar, por favor. Con mucho gusto. Del 1 al 22 de septiembre hemos atendido 111 árboles caídos, hemos tenido 44 viviendas afectadas, hemos tenido 183 vías obstruidas. Es importante recalcar que estas, cuando son obstruidas, inmediatamente en un lapso de minutos llega Fovial Obras Públicas a intervenirlas y se habilitan inmediatamente. Hemos tenido 187 deslizamientos en lo que va del mes de septiembre, 9 muros colapsados, 16 desbordamientos de ríos, 6 vehículos afectados y un total lamentablemente de 11 personas fallecidas, incluyendo el saldo de las 5 personas de Huizúcar y 2 personas de Panchimalco. Y bueno, ese es el saldo que hemos tenido con respecto a las afectaciones que hemos tenido desde el 1 de septiembre hasta la fecha. Veíamos también que durante la emergencia, ayer específicamente, se movilizaron equipos de Protección Civil a dar seguimiento a trabajos ya existentes, es decir, a la Cárcava de Lomas de San Francisco y a otros sectores a verificar si es que no se había generado un nuevo problema en esta zona donde ya se trabaja. Sí, nosotros mantenemos constante monitoreo, tenemos un equipo de territoriales que son un brazo muy importante del Ministerio de Gobernación y que apoyan mucho Protección Civil, apoyan mucho a la Dirección de Albergues y estamos haciendo ese monitoreo cerca de las comunidades.
Esto se hace a nivel nacional. Nosotros, esto nos sirve también con los gobernadores, trabajan de la mano, y esto nos sirve también para ver cuáles son las necesidades, en el caso, hablando puntualmente del plan invernal, porque también sirven para otro tipo de asistencia que se da, pero puntualmente con el plan invernal, con esta información desde el territorio, junto con las comunidades, junto con las alcaldías, nosotros pues extrapolamos la necesidad a la cartera de estado correspondiente para poder dar una atención rápida. Así que se mantiene, a pesar de que se están haciendo trabajos en algunos lugares o ya hay zonas de riesgo identificadas y se están interviniendo, pues se mantiene siempre el monitoreo constante por si llega a haber o por si llegamos a detectar alguna otra situación que tenga que ser atendida. También veíamos que a raíz de la situación de la lluvia, o sea, las principales emergencias fueron Huizúcar y obviamente el sector de Panchimalco, pero también se dieron algunos derrumbes con esa fuerte tormenta. La notificación San Sebastián, kilómetro 20, carretera Comalapa, fue alguno de esos puntos que quedó obstruido, como usted decía, sí, se llegó a movilizar. Quedó obstruido y se intervino de forma rápida, se logró liberar los carriles y el flujo del tráfico pues se volvió normal inmediatamente. Así hemos tenido muchas vías obstruidas, en total desde el 1 al 22 de septiembre, como decía, 183. En La Palma hemos tenido varios en estos días que se ha estado atendiendo, y así está 183 en lo largo del territorio. Pero lo importante es que las instituciones están fortalecidas. Todas las instituciones del gobierno del presidente Bukele se han fortalecido, se han modernizado y están dando muy buenos resultados. Por eso es que ustedes escuchan muchas vías obstruidas, pero la afectación no se mira, no es tan tangible, porque la intervención es inmediata. Cuando hay árboles caídos, llega el equipo de bomberos, llega el equipo de protección civil, llega también Fovial, si es calle Fovial, o llega Obras Públicas, si es calle estatal. Y ustedes ven todo un trabajo articulado, con una atención rápida, con una atención inmediata, y esto se hace porque se ha invertido en estas instituciones de una manera adecuada, y esa es la respuesta que los salvadoreños están recibiendo. Entonces pueden escuchar una gran cantidad de vías obstruidas, pero estas son habilitadas de forma inmediata. Y hablando de atención y regresando al caso de los albergues, ministro, también ese trabajo con las diferentes instituciones, en este caso salud, se vuelve vital para el caso, por ejemplo, de esta pareja que falleció en Panchimalco, que le sobrevive el niño. ¿Cómo abordar ese tipo de casos? ¿Cómo abordar el caso de alguna familia u otra que pudiese llegar, que ha perdido a un miembro de ellos? No solo es dar el resguardo, que obviamente hay un daño físico en sus viviendas, sino si han perdido un ser querido, es muy necesaria una atención psicológica. Sí, es muy importante y necesario, y de hecho el despacho de la primera dama se activa en estas situaciones, el COGNA se activa en estas situaciones, se da ese acompañamiento psicológico, se da esa atención a las personas. Cuando hay niños también en los albergues se da un acompañamiento también con bienestar social, y se atienden esos niños de forma integral. Cuando tenemos personas afectadas, y el Ministerio de Salud también hace esa intervención preventiva en hacer consultas, pero también incluso hemos tenido otro tipo de situaciones en donde el Ministerio de Salud ha tenido que hacer otras funciones más que ya no son preventivas, para poder atender a las víctimas o a las personas que estén damnificadas en el albergue. Todo ese aparataje que se activa cuando tenemos un albergue es muy importante, y eso es lo que realmente nos está dando buenos resultados, y estamos consiguiendo que se dé una atención digna a las personas que han sido albergadas o que están pasando ese duro momento. Con esto logramos disminuir un poco el trauma del evento que han tenido. Una vez que se atienden con los equipos de emergencia, pues se atienden con estas otras instituciones que hacen un trabajo muy importante, y es un trabajo pues que se hace post la emergencia que tuvieron las familias. Así que es parte del trabajo integral, y es parte de las cosas nuevas que este gobierno está haciendo, y muy importante con respecto a la dignificación de las personas. Y también me imagino habrá algunos casos, ministro, donde las condiciones para regresar a la zona pues ya no son las adecuadas. Es decir, por ejemplo, este caso de la familia que le cayó el talud de tierra, puede ser que la opción no sea que construyan su casa o reconstruir su casa en el mismo lugar, porque el riesgo sigue ahí.
Así es, eso es lo que hablábamos, que al mismo tiempo que habíamos fortalecido las instituciones de emergencia, también estamos corrigiendo ese error de diseño del desorden urbanístico que nos han heredado. El Ministerio de Obras Públicas, si ustedes se fijan, atendemos la emergencia con los equipos de respuesta rápida, se atienden después de la emergencia con todas las instituciones que he mencionado adentro de los albergues, pero al mismo tiempo está el Ministerio de Obras Públicas haciendo esos trabajos de reparación en los lugares en donde hemos tenido afectación o mitigación. Y también se hace ese trabajo con las alcaldías y se hace ese trabajo con las familias, de hacer esa conciencia y hacer ese reasentamiento en otro lado con el Ministerio de Vivienda. Eso es muy importante. Entonces, ustedes ven un aparato haciendo una solución integral. No solo es que se atiende emergencias y cuando ya pasó el agua, pues váyase de regreso a su casa. No, se activa la emergencia, se atiende muy bien la emergencia, se le da atención por la emergencia de las personas con las instituciones correspondientes, se hace el trabajo de mitigación con obras públicas o las reparaciones, y con el Ministerio de Vivienda se busca ese reasentamiento, esa vivienda digna para que las personas no continúen en el mismo lugar vulnerable en donde han continuado. Y mucho de eso también tiene que ver para que las personas pues pongan de su parte. Hay personas que quieren regresar al mismo lugar donde están porque hay una costumbre, hay un arraigo en el lugar donde han crecido, en donde se han desarrollado, pero estamos haciendo mucha conciencia y la mayoría de personas pues acatan y ponen de su parte. Todavía, como decíamos, de que no querían evacuar, hay otra cantidad de personas, pocas, que se resisten a hacer ese movimiento, pero yo estoy seguro que al final vamos a lograr hacer esta corrección y vamos a poder hacer que menos familias salvadoreñas en el tiempo estén en estas zonas vulnerables y estén corriendo peligro sus vidas. Pero sí, hay un gran número y se está haciendo, de hecho, reuniones y seguimiento y buscando soluciones que muy pronto vamos a comenzar a anunciar, así como ya han visto que hemos trabajado algunas. También tenemos mapeado todos los lugares vulnerables para poder ir sacando de la vulnerabilidad e ir eliminando el riesgo de nuestro país. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, hablábamos del trabajo coordinado. Ustedes dependen también bastante de los informes, fundamentalmente, más bien dicho, de los informes de medio ambiente que puedan hacer sobre el pronóstico de lo que se puede prever del ingreso de alguna onda tropical o algún tipo de factor que pueda llevar más riesgo en los periodos, sobre todo invernales. En este caso, Medio Ambiente daba detalles y decía que para los próximos días se podría generar problemas de desbordamiento, por ejemplo, del Río Grande, la zona del Huascorán y del Jiboa, que es un punto a considerar porque es otro tipo de emergencia la que se pueda dar. Sí, Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente es parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Nosotros, pues, obviamente tenemos una muy buena comunicación con ellos. Trabajamos de la mano casi todo el día, estamos en constante monitoreo, cruce de información. Y como siempre cuento, todas las mañanas, todos los días de la semana, se hacen estas clínicas en donde se hace la evaluación climatológica. En esa evaluación climatológica es en donde se determinan cómo vamos a emitir las alertas, en dónde vamos a poner más atención. Eso es con respecto a cómo funciona el medio ambiente con protección civil. Estamos muy activos, nos está dando muy buenos resultados ese trabajo articulado, pero también medio ambiente está haciendo pronósticos cortos todo el tiempo. Entonces es importante, y eso es lo que quiero llegar, que estén pendientes a los pronósticos cortos que hace el Ministerio de Medio Ambiente precisamente por estas situaciones. Se hace un pronóstico general de un poco más de tiempo,
de varias horas, 12 horas, 24 horas, pero también ellos pasan emitiendo pronósticos cortos y es importante estarle poniendo atención a esos pronósticos cortos. También nos sumamos las demás instituciones para hacer la respectiva comunicación y sobre eso también pues se activan todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Así que es importante que estemos alertas, que estemos atentos a los llamados del Ministerio de Medio Ambiente, a las actualizaciones del pronóstico y en consecuencia de esos pronósticos, pues ya Protección Civil hace la respectiva evaluación con los criterios para poder dar las recomendaciones a la población salvadoreña. Y como son factores también a veces externos, un día de estos me llamaba la atención que habían llegado miembros de Protección Civil a monitorear el cauce del río Arenal y no estaba lloviendo aquí, pero sí estaba lloviendo en la parte alta de Santa Tecla y estaba crecido, Estaba crecido, es lo que decíamos al principio del programa, no tenemos que confiarnos, porque muchas veces nos sorprenden las crecidas de la quebrada, del río de la quebrada o del río en donde vivamos si estamos en el interior. Y es lo que sucede es de que está lloviendo terreno arriba y viene la crecida pronto. Todo esto se anuncia y es parte del pronóstico, es parte también de las recomendaciones que se da como Protección Civil, precisamente por el anuncio climatológico que estamos viviendo en ese momento que se hace el pronóstico. Así que es importante mantenernos informados. Nosotros estamos actualizando eso de una manera continua precisamente para que los salvadoreños estén actualizados de la información y acaten las medidas que siempre se les recomienda. Si bien, digamos, la emergencia se ha concentrado últimamente, quizás en este invierno, ministro, más en el área metropolitana de San Salvador y lo cercano, hay zonas del país, como usted nos decía, ha habido emergencias en La Unión, en San Miguel, el riesgo de derrumbe, lo mencionaba Medio Ambiente, hay en San Ignacio, en La Palma, en Montecristo. Esta coordinación y este trabajo de protección civil municipal, departamental se vuelve fundamental, porque si es una emergencia grande en lo que se moviliza la estructura nacional o refuerza la primera atención de la misma, son ellos en los lugares. Así es, el sistema así es como funciona, debería funcionar. La primera línea es la alcaldía con las comisiones comunales, la comisión municipal por supuesto, y luego pues pasa a la departamental y a la general, que es la de Protección Civil, o el Sistema Nacional de Protección Civil, que es la del Ejecutivo. Nosotros hemos reforzado y hemos fortalecido con capacidades técnicas, hemos fortalecido con equipos de primera generación y hemos fortalecido el recurso humano también. Tenemos más de 320 elementos de protección civil dispersos en todo el territorio, más los guardavidas, 220, que ellos nos ayudan a la costa, pero cuando hay afectaciones con lluvia, ellos pasan a ser tácticos operativos y dejan de ser guardavidas, o sea que tenemos muchos más elementos, pero estos vienen a ser un brazo operativo que antes no tenía Protección Civil y vienen a fortalecer las demás instituciones del sistema y apoyar a las demás instituciones del sistema. Pero las alcaldías hacen un trabajo importante, tienen que activarse. Nosotros les hemos estado dando capacitaciones, les hemos dado a muchos pues insumos que les hacen falta, pero también con estas activaciones de estas alertas ellos hacen usos o deben de hacer usos de esos fondos de emergencia y fortalecer sus capacidades internas. Las comisiones comunales también se ha estado trabajando en muchas partes con el territorio, con las comunidades, con los líderes y se ha fortalecido en muchas zonas las comisiones comunales, que son la primera línea junto con las alcaldías, y luego pues viene el Ejecutivo y hace la intervención integral. Así es como funciona el sistema. Cuando recibimos el gobierno no funcionaba así, todavía se está puliendo, todavía se está mejorando, pero con todo el fortalecimiento que les he estado contando, ya tenemos una gran distancia a como se recibió antes y por eso es que ahora los planes invernales se están atendiendo de una mejor manera, tenemos las instituciones con una mejor comunicación, tenemos una cultura de trabajo articulado en este gobierno, que eso se ve reflejado en buenos resultados, el trabajo en equipo al final da buenos resultados y eso nos está ayudando a poder atender mejor y salvaguardar mejor la vida de los salvadoreños. Ministro, un tema también que es importante a considerar es que la población debe de ser consciente, o sea, no estamos hablando que en el periodo de invierno nadie salga,
pero debe de evaluar a dónde va a salir. Es decir, con tormentas fuertes, pues creo que no es para nadie una buena opción hacer una caminata a un volcán o decidir ir a bañarse a un río que tenga un caudal importante, sino que debe de tomarse la decisión de decir, mejor vamos a otro lugar, o sea, las previsiones personales que uno debe tener como familia. Sí, es lo que decimos siempre. Nosotros como gobierno estamos preparados, lo hemos demostrado, se está atendiendo a la población como es debida. Los impuestos de los salvadoreños se ven reflejados en estas instituciones, cómo están dando una muy buena respuesta, pero también es importante que la población salvadoreña ponga de su parte acatando las medidas de prevención, teniendo esa autoconciencia, pensando también en toda la familia, de que no tenemos que ser temerarios, no vale la pena el riesgo y acatar esas recomendaciones. Luego va a pasar el invierno, va a pasar ese momento de lluvia, va a pasar ese tiempo de urgencia que tenemos para poder tal vez hacer un mandado, pero queremos cruzarnos ese río porque tenemos prisa. Es mejor esperar, es mejor tener esa paciencia, porque al final es la vida de nosotros o la vida de nuestros familiares la cual se pone en riesgo. Así que es importante y no nos vamos a cansar de decirlo, de que hagamos esa autoconciencia, tener ese criterio de seguir las recomendaciones que les estamos dando como Sistema Nacional de Protección Civil, que al final nuestro objetivo es prevenir incidentes y sobre todo prevenir muertes, y es muy importante, y como siempre lo decimos, es que ponemos en el centro de nuestras acciones a la población salvadoreña, y eso se traduce, todo lo que hacemos se traduce en esa frase muy importante que nos define, porque al final todo lo que estamos haciendo es para el beneficio de los salvadoreños, y lo que quisiéramos es reportar 0 fatalidades, lo que sí quisiéramos reportar es cero víctimas en estos incidentes. Se reportan lamentablemente, se está haciendo una gran mejora, se está bajando las estadísticas, eso es muy positivo, pero estamos seguros que así como en la mayoría de los salvadoreños sí están haciendo o siguen esas recomendaciones, estamos seguros que si todos continuamos o los que todavía no lo hacen, lo comienzan a hacer y comienzan a acatar esas recomendaciones y todas esas medidas que nosotros pedimos, seguro que vamos a tener muchos resultados más bajos con respecto a las afectaciones o a las fatalidades. Así que hacemos ese llamado siempre, no nos vamos a cansar de hacerlo. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descanse en su fin de semana. Su cita con nosotros el próximo lunes. Les esperamos.